Buenas noches, mi nombre es Luis Vargas. En esta ocasión vamos a hablar lo contemplado en el artículo 1583 del Código Civil con relación a la extinción de las obligaciones. Entonces, previo a esto debemos recordar que las obligaciones son un vínculo jurídico entre dos o más personas que implica de una existencia sobre la otra, una conducta de hacer o no hacer. Ahora bien, con relación a los modos de extinguir la obligación, el artículo 1583 de nuestro ordenamiento civil nos establece que son 11. En esto tenemos, por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. 2, por la solución o pago en efectivo. 3, por la novación. 4, por la transacción. 5, por la remisión. 6, por la compensación. 7, por la confusión. 8, por la pérdida de la cosa que se debe. 9, por la declaración de la nulidad o por la rescisión. Y 10, por el evento de la condición resolutoria. Y 11, por la prescripción. A continuación, vamos a profundizar un poquito este tema en cada uno de los puntos o de los numerales ya mencionados. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. Aquí podemos observar eh, que tiene que las partes, las dos partes, tienen que estar totalmente de acuerdo. Un ejemplo aquí muy práctico podemos poner la existencia de un contrato de arriendo. Cuando hay un retraso de pago de pronto de alquiler, el arrendador y el arrendatario pueden llegar a un acuerdo sobre de pronto la forma o la condición de pago, si se lo hacen plazos, pero esta es con la voluntad de las dos partes. Tenemos por la solución o pago efectivo. Esto prácticamente es la forma más común de extinguirse una obligación, es cuando se cancela la obligación y por eso se subsana, ya se extingue la obligación porque se ha cumplido. Esto por lo generalmente se lo hace, de hecho se lo hace con el pago de dinero que equivale a la obligación contraída. Tenemos por la novación. La novación consiste en la adquisición de una nueva obligación, es decir, que se sustituye la obligación anterior y da el nacimiento a una obligación nueva. Podemos aquí apreciar de pronto, para podernos entender, matar un contrato sobre una prenda industrial. Entonces, por $1000. Entonces, matamos esta obligación y en el largo del trayecto se pagó unos $800. Entonces, vamos a ampliar este crédito, por así decirlo, y vamos a generar una nueva obligación, pero quedará extinta la obligación anterior y se generará una nueva obligación. También tenemos por la transacción. Transacción es una figura, de hecho, una figura jurídica. Mediante las dos partes pueden llegar a un acuerdo extrajudicial. Y en muchos casos también las transacciones se lo hacen en acuerdos judiciales. Pero esto es, los dos es con la finalidad de finiquitar un litigio. En este sentido, podemos que una institución financiera demanda a Pepito Pérez por un pagaré a la orden de tal de $10,000. Dentro de este contrato firmado, obviamente se obliga a Pepito a pagar los intereses de mora, gastos de cobranza, entre otros. Pepito Pérez se ve incapacitado de continuar sus pagos, le sigue en juicio, en eso logran llegar a un acuerdo y mediante una acta transaccional llegan a una nueva forma de estipular pagos. Pero eso ya se queda una transacción, es decir, un acuerdo entre las partes. Quinto tenemos por la remisión. La remisión es la condonación de una deuda, es decir, su reducción total o parcial por voluntad del acreedor. Aquí también como ejemplo podemos tomar el ejemplo anterior.
que la cooperativa se solidariza con Pepito Pérez y le hace una condonación del valor, ya que Pepito Pérez justifica de pronto que está enfermo y la cooperativa analiza su caso y procede a hacerle una condonación, es decir, le perdona la obligación. También tenemos en sexto lugar por la compensación. Cuando dos personas son deudores mutuamente, es decir, eh, el individuo A le debe $5,000 al individuo B que le prestó en el mes de enero, pero anteriormente el individuo B también le debía unos $5,000 por otro concepto. Entonces llegan a un acuerdo y se da la compensación, es decir, se obligan a pagarse entre las partes, o mejor dicho, a liquidar la obligación, ya que los dos, en cierto sentido, son deudores y acreedores. También tenemos en séptimo la confusión. Existen circunstancias en las que la misma persona queda como acreedor y deudor. La extinción de la deuda. Por ejemplo, aquí tenemos un padre que presta dinero a su hijo. En este sentido, el hijo fallece y como el hijo no procreó más, no tiene herederos, en ese sentido, las obligaciones y la herencia ascienden, por lo que el padre se verá obligado a hacer la cancelación de esa obligación. Pero como el padre fue el acreedor, prácticamente la obligación quedará extinta. Por la pérdida de la cosa que se debe. La pérdida de una cosa, ya sea que ésta se destruya, deje de estar en el comercio o por último desaparece, se supone la extinción de la obligación de dar una cosa específica, siempre que ésta no sea imputable al deudor por caso fortuito, y que antes de la pérdida el deudor no se hubiera constituido en mora. El deudor deberá probar el caso fortuito y alegarlo. Por la declaración de la nulidad por rescisión. Los actos y controles realizados sin las formalidades y requisitos y solemnidades que la ley ordena son considerados nulos. La nulidad de los actos contratos pueden ser absoluta, objeto o causa ilícita, omisión de algún requisito o formalidad explícita. Y lo realizamos por incapaces absolutos. Cualquier otra especie de vicio produce la nulidad relativa que da lugar al derecho de rescisión del acto contrato. Aquí podemos ver, aquí podemos recordar que siempre, el vicio puede ser absoluto siempre y cuando se demuestre que si es que no hubiera existido tal vicio, no hubiéramos contratado. Pero a pesar de que exista ese vicio, a pesar de que hubiera existido ese vicio, hubiéramos contratado, aquí la extinción va a ser simplemente relativa por el evento de la condición resolutoria. Una condición resolutoria es aquella en la que, sucedido un determinado acontecimiento, se pone fin a la existencia de un acto o contrato y por ende extingue la obligación subsiguiente. Por ejemplo, el padre firma, firma que durante toda la vida universitaria de su hija, él va a dar le va a dar los estudios, le va a ayudar y le va a apoyar económicamente. Entonces, ¿cuándo se extingue esta obligación? Cuando ya se haya muerto la condición, cuando ya se haya terminado esta condición. En este caso puede ser porque la hija deja de estudiar, porque la hija acabó la universidad, que prácticamente fue el objeto de este contrato. Por último, tenemos la prescripción. La prescripción, como ya conocemos, consiste en la obligación de dejar de ser exigible. Y esta pérdida de la exigibilidad se da porque durante cierto tiempo que bajo la ley lo establece, la parte que hubiera sido beneficiaria no solicitó que se realice el cobro. Es decir, si es que lo realiza después de los años declarados por la ley, esta se considera prescrita. Eso es todo lo que puedo decir. Que tengan una buena noche. Gracias.